Las personas con diabetes tienen un alto riesgo de tener enfermedad cardiovascular en relación con la población general. De hecho, hasta un 75% de los pacientes de este grupo morirán por enfermedad cardiovascular. Aunque la aterosclerosis es una complicación mayor de la diabetes tipo 2, en etapas tempranas las estrías grasas pueden descubrirse en la pared de los vasos, y si el proceso continúa, la placa logra crecer hasta estrechar el diámetro de los vasos. Finalmente, la placa puede romperse, exponiendo su material y formando un coágulo. Si este llega a ocluir por completo la luz del vaso, se producirá un infarto agudo del miocardio. Con el propósito de disminuir los incidentes en relación con la aterosclerosis, necesitamos entender el proceso de formación y ruptura de la placa, así como el por qué la diabetes se encuentra asociada con un incremento en el riesgo cardiovascular. En un vaso sano, alineado a lo largo de la superficie del mismo, se encuentra el endotelio intacto, de manera que el flujo sanguíneo es normal. El endotelio intacto se encarga de mantener la integridad de la pared vascular y el tono vascular. Sin embargo, una serie de factores como los ácidos grasos libres y la hipertensión pueden causar daño a través del estrés mecánico. El endotelio dañado provoca que la superficie del vaso se vuelva adherente, así que algunas moléculas se empiezan a acumular en el área dañada, incluyendo lipoproteínas de baja densidad, monocitos y plaquetas. La ruptura del endotelio dañado produce turbulencia en el flujo sanguíneo, lo que incrementa el daño endotelial y se crea así un círculo vicioso. Al mismo tiempo que se produce el daño al endotelio, se inicia la internalización de las lipoproteínas de baja densidad, o LDL, las cuales se mueven a través de los espacios intercelulares del endotelio hacia la capa media en donde son oxidados. De igual manera, los monocitos migran en esta dirección y se diferencian en macrófagos. Los macrófagos expresan un receptor para las LDL oxidadas, las cuales fagocitarán convirtiéndose en células que almacenan lípidos o células espumosas. Estas células se acumulan en el interior del vaso y forman las estrías grasas, y al morir forman la cubierta lipídica. Al mismo tiempo, las células musculares lisas son estimuladas para proliferar y migrar y moverse alrededor del núcleo lipídico y formar la capa fibrosa. Todos estos procesos continúan, con lo que la placa va aumentando de tamaño. Al principio la pared vascular se expande o se remodela para acumular la placa impidiendo la intrusión dentro del lumen. Sin embargo, poco a poco hace protusión reduciendo la luz del vaso y el flujo sanguíneo. Las potenciales complicaciones fatales de la aterosclerosis son el resultado de la ruptura de la capa fibrosa, que ocurre generalmente en las zonas más vulnerables, esto es, en los hombros de la placa. Con la ruptura se inicia una cascada de eventos, incluyendo la generación del coágulo sanguíneo. Los coágulos pequeños no bloquean el flujo a través del vaso, pero los coágulos más grandes sí lo hacen. Pueden provocar un infarto agudo del miocardio. ¿Por qué los pacientes con diabetes tipo 2 tienen un mayor riesgo cardiovascular que aquellos que no tienen? La respuesta se encuentra en la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina se encuentra en el 90% de los pacientes con diabetes tipo 2, además de otros factores de riesgo cardiovascular que en conjunto conforman el síndrome de resistencia a la insulina. Uno de los elementos que parece ser clave para el desarrollo de la aterosclerosis es la inflamación de la pared vascular. Esta se traduce en niveles elevados de proteína C reactiva. Y la inflamación vascular se asocia al daño endotelial con los consecuentes efectos deletéreos. Un endotelio intacto normalmente libera óxido nítrico, una sustancia vasodilatadora, la cual se encarga de mantener la reactividad vascular. El nivel de óxido nítrico disminuye cuando existe lesión endotelial,
y en consecuencia la vasculatura se torna menos reactiva. La disfunción endotelial se manifiesta por el aumento en el número de moléculas de adhesión en la superficie celular. Esto atrae a más cantidad de monocitos hacia la superficie del endotelio. La liberación de citoquinas, como el factor quimiotáctico de monocito tipo 1, expresado por la oxidación de lipoproteínas de baja densidad, atrae a los monocitos hacia la capa media del vaso, con lo que se incrementa la migración de monocitos hacia la región subendotelial. Estos monocitos se diferencian en macrófagos y junto con las LDL oxidadas continúan formando mayor cantidad de placa. El papel de las citoquinas en este proceso inflamatorio se ve también reflejado en la proliferación de células musculares lisas y células espumosas. Citoquinas como el factor de necrosis tumoral alfa son secretadas para movilizar a las células musculares lisas, las cuales eventualmente formarán la capa fibrosa. Un cierto número de factores está involucrado en desencadenar la ruptura de la placa. Uno de ellos es la metaloproteinasa tipo 9 derivada de los macrófagos, la cual facilita el debilitamiento de la capa fibrosa, así como su ruptura. En general, el proceso de fibrinólisis induce la formación del coágulo. Sin embargo, en la diabetes tipo 2, los niveles del activador del inhibidor del plasminógeno tipo 1 aumentan, con lo que disminuye la fibrinólisis, y con ello, el riesgo de formación de un coágulo aumenta.